Bien, en esta ocasión vamos a hablar en la práctica número 1 del Laboratorio de Química Básica de la observación. Ok, la observación no es más que el primer paso del método científico. Ok, y el método científico es el protocolo que se agota científicamente, o sea, todos los científicos, cualquier persona que hace ciencia es un científico. No importa si es un estudiante, no importa si es un profesional. Si usted sigue esta serie de protocolos para abordar un problema, usted está aplicando ciencia, por lo tanto está aplicando el método científico. La observación, como bien dijimos, es el primer paso del método científico. Observar un problema no solo se limita a visualizarlo, es decir, observarlo o recibir información de ese problema a través del sentido de la vista. Nosotros tenemos dos tipos de observaciones. Una observación llamada como observación cualitativa y una observación conocida con el nombre de observación cuantitativa. Bien, vamos a ver la diferencia que hay entre una observación cualitativa y una observación cuantitativa. Fíjense, la observación cualitativa es aquella que se caracteriza, o sea, es aquella que nosotros hacemos observando el fenómeno, utilizando todos nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Bueno, nuestro sentido visual, el de la vista, nuestro sentido auditivo, nuestro sentido táctil, el tacto, el olfato y el gusto. Es decir, por ejemplo, si yo como ajo y si en un momento yo tengo que desgustarlo sin verlo, como ya yo estoy familiarizada con el sabor característico que tiene ese alimento, yo puedo identificarlo. Porque a través de mi sentido del gusto yo puedo saber que se trata de ajo. O sea, no necesariamente tengo que verlo. Por ejemplo, la sirena de un vehículo de bombero puede, o sea, por yo escucharlo puedo darme cuenta que a una o dos calles de mi casa pueden estar pasando los bomberos, o en este caso también puede ser la policía, dependiendo si usa la misma sirena. Es decir, una observación cualitativa es aquella donde yo recojo una información del fenómeno observado a través de cualquiera de mis sentidos. Por ejemplo, la pizarra es negra, como la que yo estoy usando. Ya yo puedo decir una propiedad o atributo de mi pizarra porque yo estoy viendo el color que es negro. O sea, es algo que ya yo reconozco. Eh, Otro ejemplo es que, por ejemplo, eh, la superficie de mi cama se siente rugosa al tacto, rugosa o se siente suave, o la tela de mi camisa es suave, es rugosa o se siente fría al tacto. Ya yo estoy diciendo un atributo que tiene ese fenómeno observado relacionado a mi sentido táctil. Cuando las observaciones son cualitativas, ¿sí? Observaciones cualitativas, cuantitativas, perdón. Quanti viene de quantum, que significa cantidad. Estas se recogen a través de instrumentos de medición. Instrumentos de medición o instrumentos de medida. Ok, por ejemplo, yo puedo decir 10. Yo tengo un número, yo tengo un valor numérico, pero ese valor numérico tiene que estar acompañado de una unidad, porque el número por sí solo no me dice nada. No es lo mismo yo decir que tengo 10 metros que decir que tengo 10 galones. Uno es unidad
de distancia, de longitud, y otra es unidad de volumen, o 10 moles, que es cantidad de sustancia. O sea, las observaciones cuantitativas están compuestas del número más de una unidad de medición, dependiendo de qué tipo de unidad de medida se esté hablando, si es temperatura, si es masa, si es volumen, si es longitud, si es presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ahora a hablar de un instrumento que se utiliza mucho en el laboratorio de química, sobre todo en química básica, que se llama, tenemos el mechero de Bunsen. Bunsen fue un químico, o sea, apellido Bunsen, que lo inventó. Ustedes tienen un mejor dibujo del mechero de Bunsen en su manual, pero es básicamente algo así, ¿ok? Ustedes tienen una basecita semi esférica que tiene una tubería donde se produce la combustión. En esa tubería nosotros tenemos una manguerita conectada por donde entran el gas licuado de petróleo o GLP, que es un gas, se llama gas licuado de petróleo porque cuando está presionado es un líquido. Por acción del aire, del oxígeno que se encuentra en el aire, ocurre la combustión de ese gas. ¿Ok? En la parte inferior del mechero de Bunsen hay unas disposiciones u hoyuelos que reciben el nombre de toberas. ¿Ok? Toberas. Entonces, cuando el mechero tiene las toberas abiertas o cerradas, generan tipos diferentes de combustión. Entonces, vamos a hablar de los tipos de combustión que nosotros podemos obtener en un mechero de Bunsen. Vamos a cambiar de color. Tenemos combustión completa versus combustión incompleta. Fíjense. Yo voy a colocar. ¿Cuándo ocurre la combustión completa en el mechero? Cuando las toberas están abiertas. O sea, para que ocurra la combustión completa, las toberas del mechero tienen que estar completamente abiertas. Si no están abiertas, entonces hay una deficiencia de oxígeno. Estas se producen con unas toberas abiertas. Al contrario de la combustión incompleta, ocurre con unas toberas cerradas. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar del nombre de la llama que ocurre en un proceso de combustión completa. El nombre de la llama se llama, cuando es completa, no luminosa. Y cuando es incompleta, el nombre de esta llama se llama luminosa. Ahora vamos a entender por qué. Fíjense, cuando ustedes prenden la estufa de sus hogares, la llama es de color azul si está completamente limpio. Pero si la hornilla se ha ensuciado un poco, el color de la llama es amarillento, ¿ok? Amarillo. Una cosa es el nombre de la llama, otra cosa es el color. Si yo le pregunto por el nombre, usted tiene que decirme no luminosa o luminosa. Pero si le pregunto por el color, me puede decir azul o me puede decir amarillo. Ok, ¿por qué la llama es azul cuando hay oxígeno suficiente, cuando la combustión es completa? Es azul porque es un tipo de llama muy potente que no produce residuos sólidos. Es decir, no produce residuos u hollín, que es ese carbón negro que tinta
los recipientes, al contrario de la combustión incompleta que sí produce residuos. Entonces, ¿cuál tiene mayor poder calorífico? Es decir, ¿cuál calienta más rápido? La no luminosa. Se llama no luminosa porque casi no se ve la luz. Usted tiene que acercarse a la hornilla para ver que tiene un colorcito azul, pero sin embargo la de amarillo, la luminosa, esa usted la ve a kilómetros. Y esa calienta menos, tiene menor poder calorífico, ¿ok? Porque tiene una obstrucción. Entonces, en esta llama, por ejemplo, yo tengo gas propano que tiene oxígeno. Lo que me produce esto es dióxido de carbono más vapor de agua. ¿Ok? Eso es el producto de una combustión siempre. Aquí entran 3, aquí salen 3, aquí entran 8, aquí salen 4 y aquí tengo 4 de oxígeno y 6 son 10. Esta es la ecuación que define la combustión completa. La combustión incompleta tiene una deficiencia de oxígeno. Fíjense que aquí sí entran 5 moles, pero cuando las toberas están cerradas no entran 5, entran menos. Aquí se produce carbón, monóxido de carbono y vapor de agua. ¿Ok? Fíjense. Gas propano. Aquí salen 2. Aquí sale 5, 6. Fíjense, ¿cuál de las dos tiene menos oxígeno? Pues obviamente esta tiene menos entrada de oxígeno que la primera. Eso ocurre cuando las toberas están completamente abiertas versus cuando están cerradas. Fíjense una cosa, por ejemplo, si ustedes ven que una casa se está quemando, el color de la llama se ve muy amarilla y se ve un color negro. ¿Por qué sucede eso? Porque la cantidad de oxígeno que está cubriendo esa casa no es suficiente para provocar una combustión limpia. Es decir, una casa por dentro puede estar o vacía o amueblada, pero toda esa combustión que está sufriendo dentro de ese interior de esa casa, al tener solamente huecos las ventanas, no puede tener entrada suficiente de oxígeno para que no salga esa humarada de color negro, ni esa llama de color amarillo. Pero una vez ya se haya combustionado todo, la llama negruzca, ese humo negro va a desaparecer porque ya se va a producir una combustión completa. Entonces, pasando ahora a las preguntas que vamos a socializar. Miren, en la página 13 de su manual salen las siguientes preguntas. Dice, escriba las observaciones del objeto utilizado en el experimento y clasifíquelas como cualitativas y cuantitativas. Yo voy a tomar la pizarra, que es lo que ustedes están viendo. Yo voy a enumerar una. La pizarra es de color negro o la pizarra es negra. Una propiedad, esta es una observación del tipo cualitativa. Si yo tomo una regla para medir la longitud de esta pizarra, yo voy a decir la pizarra tiene 8 pulgadas. Fíjense que aquí yo estoy poniendo un valor numérico junto con una unidad de medida de longitud. ¿Ok? Esta observación es una observación cuantitativa. De esa misma manera ustedes pueden anotar otras observaciones del objeto de su preferencia que ustedes vean. Puede ser el mismo manual de química básica, su teléfono celular, su calculadora, cualquier tipo de objeto de fácil acceso.
Entonces, fíjense, la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, la expresión el trípode es de hierro, ¿es una observación o una interpretación? Fíjense, la respuesta es una interpretación en este caso sobre el trípode. Miren, yo le voy a buscar lo que es un trípode en internet. Un trípode es una estructura donde se colocan, por lo general es de metales. Entonces esto es un trípode de cámara, pero hay trípode en el laboratorio de química, que es a esa pregunta que se refiere. Miren, por lo general los trípodes son así. Si yo digo que el trípode de hierro, cualquiera de esos, yo no estoy haciendo una observación, porque yo el hierro no conozco el sabor del hierro. Yo no puedo utilizar mi sentido para yo decir que una cosa es hierro, porque los celulares parecen ser de metales y sin embargo son de plástico y tienen una textura como si fuera hierro. Entonces, eso es más bien una interpretación, no una observación. ¿Por qué? Porque para usted comprobar de que el material es hierro, usted tiene que hacerle a eso una prueba que confirme que eso es hierro. Entonces, ahí es que está la diferencia, ¿eh? Recuerden, las observaciones cuando son cualitativas nos brindan información del fenómeno siempre y cuando nosotros lo recogemos a través de nuestros 5 sentidos. De lo contrario, si no estamos seguros, entonces es una interpretación. Entonces, pregunta, voy a ir cambiando de colores. La pregunta número 3. La pregunta número 3 es la siguiente. Dice así. ¿Cuál de las dos llamas puede usarse en el laboratorio? Miren, algo muy importante que se me olvidó decirle es que esta llama, la de la combustión completa, la no luminosa, no es tóxica, no produce tóxicos, pero esta sí es tóxica. ¿Por qué es tóxica la llama de combustión incompleta, la luminosa? Porque produce monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que produce la muerte en los seres humanos. El dióxido de carbono no. El dióxido de carbono, nosotros exhalamos dióxido de carbono mientras inhalamos oxígeno, pero el monóxido de carbono es un gas que puede provocar la muerte. Entonces, obviamente la respuesta de cuál vamos a usar en el laboratorio, ¿cuál llama? Yo voy a responder la no luminosa, porque no me preguntaron el color, me preguntaron el nombre, ¿ok? Si me preguntasen el color, pues yo digo la de color azul. La número 4 dice, de acuerdo a sus observaciones, ¿cuál de las llamas tiene mayor poder calorífico? Pues obviamente también la no luminosa, porque esa es la que calienta más, ¿ok? La llama no luminosa. Y por último, ¿qué tiempo de combustión ocurrió cuando el agua tardó más tiempo en hervir? Bueno, obviamente si el agua tardó más tiempo en hervir, la combustión que ocurrió fue una combustión incompleta. Incompleta, ¿eh? Que es la que tiene menor poder calorífico. Hasta aquí la explicación de esta práctica número 1 titulada observación.